Todos lo hemos sentido. El peso aplastante del enojo, el resentimiento y el dolor. Se pudre dentro de nosotros, un recordatorio constante de las heridas infligidas. El perdón. A menudo se malinterpreta, no excusa el error, no borra el pasado. El perdón es una decisión consciente, una decisión de liberar la amargura y entrar en la sanación. Hoy, viajaremos a través de una historia de la vida real, un testimonio del poder transformador del perdón. Esta es una historia de esperanza, de reclamar tu vida de las garras del rencor. Es un viaje de valentía, de elegir la paz sobre la comodidad seductora del resentimiento. Y finalmente, es una historia de cómo un acto de perdón puede extenderse hacia afuera, tocando innumerables vidas. Comencemos. María, una mujer con una sonrisa cálida y ojos que brillaban con vida, conocía la felicidad. Su vida estaba llena de momentos de alegría y risas. Tenía una familia amorosa, una comunidad unida y un espíritu que irradiaba alegría. Cada día era una celebración de amor y unidad. Entonces, ocurrió la tragedia. Un conductor ebrio, pasando a toda velocidad por una luz roja, chocó contra el auto de su familia. La noche se llenó de sirenas y luces parpadeantes. El accidente se llevó a su esposo, el amor de su vida, y dejó a su pequeña hija luchando por sobrevivir en el hospital. La vida de María cambió para siempre en un instante. El mundo, una vez vibrante y lleno de promesas, se volvió oscuro. La tormenta en su corazón reflejaba el clima sombrío afuera. La pena amenazaba con ahogarla. Cada lágrima era un recordatorio de lo que había perdido, pero aún más poderoso que el dolor era la rabia, una furia ardiente que no podía contener. Rabia hacia el conductor ebrio, rabia hacia la injusticia, rabia hacia la cruel mano que el destino le había dado. Esta ira la consumía. Se aferró al enojo, un salvavidas en un mar de desesperación. Era lo único que la mantenía a flote, pero el enojo, aunque familiar y seductor, no ofrecía consuelo. Solo traía más dolor. Solo intensificaba su dolor, aislándola aún más en su duelo. María se encontraba atrapada en un ciclo de tristeza y furia. A medida que las semanas se convertían en meses, el tiempo parecía deslizarse entre los dedos de María. María se encontró en una encrucijada, atrapada entre el pasado y el futuro incierto. El enojo, que una vez fue una fuente de consuelo perverso, se había convertido en una prisión. Cada día, sentía que las paredes se cerraban más. Consumía sus pensamientos, envenenaba sus relaciones y le impedía estar completamente presente para su hija en recuperación. La distancia emocional crecía. Un día, mientras visitaba el grupo de apoyo de su hija, María escuchó una historia que cambiaría su perspectiva. La historia de un hombre que había perdido a su esposa en un acto de violencia sin sentido, pero que encontró la fuerza para perdonar. Su relato era conmovedor. El hombre habló del largo y arduo viaje del perdón, de la resistencia inicial, del enojo profundamente arraigado que se negaba a ceder. Era un proceso doloroso, pero también habló de la liberación que llegó al finalmente liberar la amargura. La paz que encontró era indescriptible. Lo describió como un peso que se levantaba de sus hombros, una luz que atravesaba la oscuridad. Era como si un nuevo amanecer hubiera llegado. Sus palabras tocaron una fibra sensible dentro de María. Sentía una chispa de esperanza. ¿Podría ella también encontrar la paz a través del perdón? La pregunta resonaba en su mente, abriendo una puerta a la posibilidad de un nuevo comienzo. El efecto dominó, transformación e inspiración. Cada acción, cada decisión, tiene un impacto que se extiende más allá de lo inmediato. La decisión de perdonar no fue fácil, era una batalla interna constante, una lucha entre el orgullo y la necesidad de paz. Fue una lucha diaria, una elección consciente de confrontar su enojo y elegir la compasión en su lugar. Cada día presentaba un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad. Comenzó por reconocer la humanidad del conductor, reconociendo que él también probablemente estaba luchando con sus propios demonios. Este reconocimiento fue el primer paso hacia la empatía. Empezó poco a poco, ofreciendo oraciones silenciosas por su sanación y encontrando consuelo en actos de bondad hacia los demás. Estos pequeños actos comenzaron a transformar su perspectiva. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, el enojo comenzó a disiparse. La calma empezó a llenar el espacio que antes ocupaba la ira. El peso en su pecho se sintió más ligero. Cada respiración se volvió más fácil, más libre. Pudo experimentar alegría de nuevo, reír con su hija, encontrar belleza en el mundo.
La vida comenzó a recuperar su color y su brillo. Su viaje de perdón, compartido abiertamente con otros, se convirtió en un faro de esperanza para su comunidad. Su historia resonó profundamente con aquellos que la escucharon. Las personas que habían estado cargando sus propias cargas de ira y resentimiento encontraron inspiración en su historia. Su transformación se convirtió en un catalizador para el cambio en muchos otros. El abrazo de la libertad, soltando el pasado. El perdón no borró el dolor de la pérdida de María. No le devolvió a su esposo ni borró los desafíos que su hija aún enfrentaba. Lo que sí hizo fue liberar a María. La liberó de las cadenas del enojo y el resentimiento, permitiéndole abrazar la vida plenamente de nuevo. Su historia es un testimonio del poder transformador del perdón, un recordatorio de que incluso frente a un dolor inimaginable, la sanación es posible. El viaje de María nos recuerda que el perdón no es una señal de debilidad, sino un acto de inmenso coraje. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, un camino hacia la paz y la plenitud. Es un reconocimiento de que aferrarnos al enojo solo nos lastima, manteniéndonos atados al pasado. Es tu turno, abraza el poder del perdón. ¿A qué dolor te estás aferrando? ¿Qué resentimiento se pudre dentro de ti, robando tu alegría y evitando que vivas plenamente? Hoy, te invito a considerar el poder transformador del perdón. Puede ser el viaje más difícil, pero el más liberador, en el que te embarques. Deja ir el enojo, elige la compasión, abraza el perdón, y entra en la luz de la sanación. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Has experimentado el poder del perdón en tu propia vida?